Las emociones están de moda, o más bien la inteligencia emocional, que dicen que es la nueva forma de ser inteligentes. No importa tanto un cociente intelectual relativo a la capacidad de abstracción o al dominio de, vaya usted a saber qué cosas, la matemática, la historia, cuanto la capacidad de relacionarse con los otros, de emitir afecto y de recibirlo, de gestionar las relaciones sociales. Esto, que en nuestro programa ha dado lugar incluso a un espacio propio los lunes con los doctores Gaona y Martínez de inteligencia emocional, es la sustancia de un libro absolutamente práctico que les va a encantar a quienes se pregunten por el amor, por la ira, por los celos, por la envidia, por la alegría, por el miedo, y cuya autora es compañera nuestra. Es María José Bosch, directora y presentadora del programa La Luna en las madrugadas de los sábados y los domingos, y con una larga trayectoria de programas justamente de contenido psicológico y personal, de intensa relación con los oyentes. María José Bosch, buenas tardes. Muy buenas tardes, Cristina, y muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, qué gracias. Cosas, porque yo me encontré hará 2 meses en los pasillos de la COPE con María José y me dijo, es que me tienes que ayudar, tienes que hablar de un libro. Digo, bueno, verás tú, y me dice, sí, un ensayo sobre las emociones. Digo, madre mía, qué cosa más interesante. Y la semana pasada, ya de camino a esta pasada, hemos estado en León, efectivamente me acompañó el libro de María José Bosch, La danza de las emociones, de la editorial EDAF, con un sumario muy contundente. Vives como sientes. ¿Tan importantes son las emociones en la vida, María José? Pues la verdad es que a mí me parece que sí, Cristina. Quizá las emociones encierran la esencia del ser humano. Lo que pasa es que quizá el problema sea que nos perdemos mucho en su manejo, ¿no? Pero finalmente yo creo que un buen dominio de las emociones es algo tan importante como tener una vida moderadamente feliz o tener una vida plenamente desgraciada, ¿no? Y es curioso porque mucha gente ni siquiera sabe que está al albur de sus propios instintos emocionales. Quiero decir, vive la envidia y piensa que es una sana admiración. Vive una pasión, digamos, emocional relativa a la carnalidad o al amor y piensa que está realmente enamorado de alguien. Ajá. Vive la ira y piensa que es que tiene mucho temperamento. O sea, hay como una incapacidad para situar las cosas donde están, ¿no? Comentarios más lúcidos, desde luego. Sí, efectivamente, este es el problema, el no reconocimiento. Pues yo creo que como casi todo en la vida, Cristina, la no consciencia de las cosas, ¿no? El no pararnos a pensar, el vivir las cosas un poco de manera muy superficial y en ocasiones tremendamente frívola, ¿no? Y no ser consciente de lo que nos ocurre, echar balones fuera o hacer responsables a los demás de lo que nos sucede, pues hombre, es una forma cómoda de vivir, pues qué duda cabe. Pero hombre, también te pierdes algo muy importante, ¿no? Que es la conciencia. Tú cuentas que tu equipo, entre otras cosas, en su estrecha relación con los oyentes y con sus emociones, en distintos formatos, en distintos programas, salvó en una ocasión la vida de una persona, y eso te llevó a preguntarte, entre otras cosas, por el ímpetu de las emociones y de las emociones mal gestionadas. Cuéntanos esta historia. La verdad es que me impresionó vivamente. Te estoy hablando del año 1998, efectivamente. Realizábamos el programa La Noche en Barcelona, que fue un programa un éxito extraordinario radiofónico. La verdad es que estuvo muy bien, sí, efectivamente, pero sobre todo representó para mí una experiencia humana y profesional increíble. El momento en el que esta cadena me da esa oportunidad, yo he de confesarte que yo no sabía muy bien lo que se me venía encima, ¿no? Porque estaba acostumbrada a preguntar, a preparar debates, a moderar entrevistas, en fin, lo habitual. Y de pronto te enfrentas a un piloto en rojo y a un micrófono en el que estás tú sola y están los oyentes. Y pasan cosas tremendas, como por ejemplo que una muchacha tenía 34 años, se llamaba Elena, llama al programa y empieza a contarme que el amor de su vida acaba de abandonarla en el portal ese mismo día, y me empieza a decir que la vida no tiene sentido. Aquella muchacha se notaba que no tenía fuerza para esperar el suspiro que quedaba solamente para que amaneciera, y de pronto empieza a decirme que se va a quitar la vida. Sí que es verdad, y quien escuchó ese programa pues quizá lo recuerde, que era muy habitual que los oyentes te amenazaran con quitarse la vida, ¿no? Por Dios. Sí, era así. Bueno, una vez abrieron las espitas del gas, tuvimos que mandar a los bomberos, tremendo. Pero esta muchacha empezó a hablarme y yo pues como podía, pues intentaba decirle que la vida es muy hermosa, por Dios, y que al día siguiente todo lo vería mejor. Pero de pronto escuchamos un sonido, ¿no? Y es el sonido de alguien que se va al suelo. Yo no sabía muy bien cómo continué hablando. Yo decía, Elena. Inmediatamente hice un gesto, pedí una siguiente llamada y
el equipo se puso en contacto con la policía. Nosotros teníamos el teléfono de esta muchacha e inmediatamente enviaron una ambulancia a su casa. Recogieron a esta muchacha, la ingresaron en la UBI. ¿Y cuál fue la sorpresa? No solamente del equipo, sino de la dirección de la cadena COPE en aquel momento, cuando lo que nos dicen los médicos es que aquella muchacha, si no llega a llamar a la radio aquella noche, hubiera muerto porque vivía sola. Y el caso es que o no tenía a nadie a quien llamar para contar esa peripecia personal que estaba teniendo lugar en su vida, o le pareció que no eran horas de llamar a un amigo, pero... Bueno, pero ahí tenía María José Bosch, y a veces la radio efectivamente es una compañía, fíjense hasta qué punto eficaz puede llegar a salvar una vida, como fue en este caso. Hombre, ya vale la pena un programa solo por eso, ¿verdad, solamente Cristina? por eso, efectivamente. ¿Tú crees que estamos carentes de educación emocional? Yo creo, absolutamente. Yo pienso que nuestros padres, nuestro entorno familiar, se han ocupado fundamentalmente de que tuviéramos una buena formación académica, pero sin embargo han descuidado la educación emocional y la han descuidado exclusivamente porque es muy probable que ellos tampoco dispusieran de ella. Entonces es una pequeña cadena y, como tú muy bien decías al inicio de esta charla, Cristina, el tener un coeficiente intelectual alto, que es lo que ha primado siempre, no nos asegura en modo alguno ser seres humanos más felices, que a mí me parece que es el auténtico y verdadero objetivo de todos los seres humanos que hemos nacido, ¿no? Que esa obligación que tenemos de ser felices, ¿no? Y sin embargo, pues ni en nuestro entorno familiar, ni en la escuela, difícilmente, por mucho amor que nos hayan tenido nuestros padres, que es incuestionable, pues la gran mayoría de nosotros no hemos podido disponer, pues a lo mejor de unos padres que en el momento en el que estábamos viviendo nuestras emociones de pequeño, pues nos sentaran en su regazo y nos explicaran el por qué estábamos sintiendo esto o cuál era la respuesta emocional más adecuada, ¿no? Para integrar esa emoción, para empatizar con el otro. Y esto pues nos hubiera hecho mucha falta a todos. Por eso quizá, ya que nosotros no lo tuvimos, no está mal estimular a los papás de ahora, ¿no? A que se ocupen de esa parte fundamental, porque sus hijos van a ser mucho más felices, ¿no? Yo adivino en este libro, La danza de las emociones, de la editorial EDAV, de María José Bosch, un intenso trabajo personal, porque a mí me ha sorprendido mucho que una periodista entre en un ámbito como tan especializado ya como el de la inteligencia emocional, que roza con la antropología, con la psicología, etcétera, y que haya leído tanto. En definitiva, se trata de un trabajo periodístico muy minucioso sobre las distintas emociones. Entiendo que esta ha sido una pregunta que te ha ocupado contigo misma. Sí, claro, sin ninguna duda. Yo creo que todo el interés que yo tengo por el ámbito de la psicología, por supuesto, está muy relacionado con mi trabajo en la radio y fundamentalmente, por supuesto, con esta cadena. Pero hay un germen, hay una simiente, hay un algo, hay un muelle, ¿no? Y yo creo que tiene, por supuesto, que ver con preguntas que te haces a título personal, a las que intentas dar respuesta, que no las hayas, y evidentemente lo que hay que hacer cuando esto sucede es mirar y poner los ojos en aquellos que sí que han dado respuestas, ¿no? Y tú